Hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días para todos, un saludo, espero se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a dar inicio con nuestra primera sesión del programa Atención Prehospitalaria desde cero. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la introducción a la atención prehospitalaria. Dentro de la introducción a la atención prehospitalaria vamos a estar abordando diversos temas. Posteriormente a esto vamos a empezar a trabajar ya de forma un poquito más frontal con todo el material inherente a la formación del técnico en urgencias médicas de nivel básico desde cero. Este material que vamos a estar exponiendo periódicamente, es decir, semana a semana, es material que tenemos autorizado por el Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, para el cual su servidor trabaja. Para los que no me conozcan, mi nombre es Rodrigo Palou, soy técnico en urgencias médicas certificado por la Cruz Roja Mexicana a nivel nacional. Asimismo, soy técnico en urgencias médicas certificado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias, es decir, por el CONOCER, y cuento con la certificación como instructor y evaluador de competencias. Todas estas certificaciones están avaladas por el CONOCER. Y la intención de estas ponencias es brindarles conocimientos que les permitan empezar a adentrarse en el ámbito de la atención médica prehospitalaria, o bien que les permitan reforzar los conocimientos que en un momento dado ustedes ya tienen. A lo largo de los próximos minutos vamos a estar hablando de los siguientes temas. Vamos a hablar, por ejemplo, de la inducción o la introducción a la atención prehospitalaria. Vamos a ver cuál es la importancia de la atención prehospitalaria. Hay que destacar que esto es una parte de la medicina muy importante. Vamos a ver cuáles son los componentes de la atención prehospitalaria. Vamos a hablar sobre el proceso de la atención prehospitalaria. Vamos a ver también cuáles son los desafíos que nos presenta la atención prehospitalaria, el futuro de esta, y finalmente vamos a cerrar con algunas conclusiones. Así, al final de este video te voy a dejar los datos donde nos puedes llegar a contactar si es que tú estás interesado en tomar un curso de formación desde cero de manera presencial con nosotros. Recuerda que tenemos una academia en la cual formamos técnicos en urgencias médicas. O bien, si estás interesado en obtener la certificación de tu competencia en el estándar 307.01 o algún otro estándar que sea de tu interés, como por ejemplo formación de evaluadores, instructores, auxiliar de enfermería, con todo gusto te vamos a poder apoyar. Bien, vamos entonces a empezar por explicar de manera muy breve la introducción a la atención prehospitalaria. La primera pregunta que nos salta es: ¿qué es la atención prehospitalaria? La atención prehospitalaria o atención médica prehospitalaria hace referencia a la prestación de servicios de salud, los cuales se brindan a las personas o a los pacientes, en este caso, antes de su llegada a un hospital o a un centro de salud. Cuando hablamos de llevar a un paciente a un hospital, hablamos de que tiene que ser un hospital que tenga los recursos más adecuados para poder atender las lesiones que este paciente presenta. Recordemos que los hospitales se clasifican primero, segundo y tercer nivel. En este sentido, tenemos que tener esa parte muy consciente, porque dependiendo del tipo de lesiones que tenga el paciente, es el hospital al cual lo vamos a trasladar, toda vez que exista la clasificación de los hospitales en la zona en la que tú te encuentras, porque hay algunos lugares en donde solamente hay hospitales de manera muy genérica, como por ejemplo las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ellos ya se encargan después de derivarte a hospitales de especialidad propiamente del IMSS o del Instituto Mexicano del Seguro Social, esto en México. ¿Ok? Ahora, este tipo de atención, la atención prehospitalaria, es crucial en situaciones de emergencia. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros brindamos atención prehospitalaria, podemos hacer de manera muy marcada la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas. Es decir, el realizar una buena acción en tiempo y de forma adecuada puede contribuir enormemente a salvarle la vida a una persona. Ahora bien, ¿qué servicios incluye la atención prehospitalaria? Dentro de la atención prehospitalaria se incluyen una variedad bastante amplia de servicios, como por ejemplo atención en el lugar, es decir, en la zona o en el lugar del accidente,
el traslado seguro del paciente y la intervención médica inmediata para estabilizar las condiciones críticas de este. Ahora bien, dentro de la atención prehospitalaria también tenemos niveles. Podría darse el caso de que quien asiste al paciente es un técnico en urgencias médicas básico y de pronto se necesita la intervención de un técnico en urgencias médicas intermedio, el cual está capacitado para realizar otro tipo de funciones, por ejemplo, el suministro de algunos fármacos, el manejo avanzado de la vía aérea, por ejemplo, para intubar un paciente, para conectar a un ventilador a un paciente, en fin, algunas otras tareas que ya son propias de un técnico en urgencias médicas de nivel intermedio. Entonces, por eso decimos que los servicios incluyen una variedad de estos. ¿Cuál es la importancia que tiene actualmente la atención prehospitalaria? La atención prehospitalaria es vital por muchas razones. Aquí tenemos algunas, por ejemplo, la respuesta rápida. La respuesta rápida permite la intervención inmediata en situaciones de emergencia, lo cual es crucial para mejorar las tasas de supervivencia. Después de eso tenemos la estabilización. Esta ayuda a estabilizar propiamente a los pacientes antes de llegar al hospital, minimizando complicaciones adicionales. Es decir, el trabajo que realiza el técnico en urgencias médicas en la escena, a bordo de la ambulancia y durante el traslado del paciente, cuando se realiza de manera correcta, de manera efectiva, reduce las complicaciones en el paciente y ayuda a que su tasa de supervivencia pues sea mucho mayor. ¿Ok? Tenemos también lo que es la evaluación y el triage. Este proporciona una evaluación inicial al paciente cuando es uno solo, y cuando hablamos de triage hablamos de una selección de pacientes. Más adelante vamos a profundizar en el tema del triage, ¿ok? Pero de manera muy general te puedo decir que el triage no es más que la selección de pacientes y la clasificación de pacientes por colores, ¿ok? Entonces, cuando se hace una evaluación y un triage, lo que se hace es que se clasifican a los pacientes y se les va atendiendo según su prioridad. La prioridad va a depender de las condiciones del paciente, de la gravedad del paciente y de las posibilidades de sobrevida que tenga este paciente. Y finalmente tenemos la descongestión de hospitales. Esta reduce la carga en los servicios de urgencia hospitalarias al manejar y resolver algunos problemas en el lugar del incidente. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces las personas piden el apoyo de una ambulancia, la ambulancia llega, los técnicos en urgencias médicas atienden al paciente y con la intervención de estos ya no es necesario trasladar al paciente a un centro hospitalario, lo cual reduce la carga de pacientes en el centro médico. Por ejemplo, podría darse el caso de un paciente que de pronto es diabético y se le baja el azúcar. Llegan los técnicos en urgencias médicas, hacen la valoración del paciente, detectan que el paciente tiene baja la glucosa, pues simple y llanamente le van a pasar por vía intravenosa una glucosa, lo van a estabilizar, probablemente lo van a apoyar con un poco de oxígeno y lo van a dejar estable y en su casa. Y entonces ya no tienen que llevarlo a un hospital. Sin embargo, la recomendación después de esto es que ese paciente genere una cita con su médico de cabecera para que su médico lo valore y le den el tratamiento adecuado o le cambien el tratamiento si es que ya tenía algún tratamiento en proceso. Luego también tenemos los componentes de la atención prehospitalaria. La atención prehospitalaria está conformada por varios componentes, los cuales son servicios de emergencias médicas, sistemas de comunicación, protocolos y guías, y capacitación y formación para el personal de a bordo de ambulancias. Vamos a ver entonces cada una de estas de manera más detallada. Por ejemplo, servicios de emergencias médicas. El servicio de emergencias médicas también se le conoce como SEM, servicio de emergencias médicas, y este incluye ambulancias, paramédicos y técnicos en urgencias médicas. Aquí hay que enfatizar un detalle importante. No es lo mismo un paramédico
que un técnico en urgencias médicas. Son conceptos diferentes. ¿Por qué son conceptos diferentes el hablar de paramédicos y de técnicos en urgencias médicas? Los técnicos en urgencias médicas son las personas que tienen un entrenamiento a nivel técnico, de ahí viene su nombre, y estos se clasifican en 3 niveles: técnico en urgencias básico, técnico en urgencias intermedio y técnico en urgencias avanzado. Cuando una persona logra los 3 niveles, es decir, cuando es técnico en urgencias médicas básico, intermedio y avanzado, y tiene certificados los 3 niveles, automáticamente esa persona adquiere el título, por decirlo de alguna manera, de paramédico. ¿Ok? Actualmente hay muchos lugares en donde te brindan capacitación como técnico en urgencias médicas básico y luego te hacen brincar hacia el técnico en urgencias médicas avanzado. Eso significa que el técnico en urgencias médicas intermedio poco a poco va a empezar a dejar de existir y ya solamente vamos a tener 2 niveles, o básico o avanzado. Inclusive hay algunas universidades en México que te ofertan la licenciatura en atención prehospitalaria, y esa licenciatura es equivalente a tener el técnico en urgencias médicas avanzado y un poco más de entrenamiento. Realmente es una carrera profesional, la cual en México se ostenta con título y cédula profesional y te entrega una muy buena cantidad de conocimientos teóricos, prácticos, te enseñan muchas destrezas y te forman pues bastante bien. Entonces, esto se ha ido profesionalizando. Estos equipos de profesionales, hablando de los técnicos en urgencias médicas y los paramédicos, son personas que están capacitadas para poder brindar asistencia en el lugar de la emergencia, durante el traslado del paciente y su entrega al centro médico receptor. Ahora bien, los sistemas de comunicación, estos son sumamente necesarios porque garantizan la correcta coordinación entre el personal de ambulancias y el centro médico receptor. En muchas ocasiones, cuando el personal de ambulancias, sobre todo si son técnicos en urgencias médicas de nivel básico, de pronto necesitan o detectan la necesidad imperiosa de pasarle algún tipo de medicamento al paciente. Entendamos una cosa, un técnico en urgencias médicas de nivel básico no está capacitado o no está autorizado para pasar medicamentos a un paciente, a excepción de la oxigenoterapia. Entonces, si el paramédico avanzado, que es el que está autorizado, o en este caso el técnico de urgencias médicas básico o intermedio, requieren de una autorización para pasar un fármaco, tienen los sistemas de radiocomunicación, se van a comunicar con el médico de en este caso de un hospital, que es el que va a recibir al paciente, o con el médico que está de base en la central de urgencias, para exponerle la situación y pedir autorización para poder pasar algún fármaco. No porque el técnico de urgencias médicas básico sepa cuál es el fármaco y sepa cuál es la dosis, lo puede pasar. No. Los fármacos tienen que ser con autorización médica por radio y luego tiene que establecerse por escrito en el reporte. ¿Esto por qué? Porque es la seguridad de que estamos haciendo las cosas de manera correcta. Ahora bien, los protocolos y las guías son procedimientos que están previamente establecidos y cuya función principal es garantizar que las intervenciones que se realizan se hagan de manera correcta y de esta manera se pueda garantizar la atención del paciente. Por eso, en el video de bienvenida, yo te mencionaba que para poder subirse a una ambulancia a atender pacientes, hay que estudiar primero, y se estudia pues bastante tiempo, alrededor de 1 año. Anteriormente, cuando a un servidor lo formaron, pues era un curso de 1 año y luego era medio año de prácticas. Entonces, sí era un tiempo más prolongado, era un curso que demandaba muchísimo tiempo, muchas horas, esfuerzos, trabajos, tareas, prácticas extenuantes, etcétera. Hoy en día eso ha cambiado mucho y lo han hecho un poco más flexible. Sin embargo, sí es necesario el estudio. Una persona que se sube a una ambulancia a hacer la función de técnico en urgencias médicas sin serlo y sin tener la documentación que lo acredite, se está poniendo en riesgo. Y está poniendo en un riesgo gravísimo la vida de ese paciente que trae a bordo
de la unidad. Entonces, para esto existen los protocolos y las guías para garantizar precisamente que la atención que se le brinda al paciente es una atención de calidad, con personal calificado. Luego tenemos también, por ejemplo, los programas de capacitación y educación. Esta es una actividad que toda persona que trabaja de forma voluntaria o remunerada en un servicio de emergencias debe de cubrir, es decir, esto es algo obligatorio. Lo anterior tiene como finalidad mantener al personal actualizado con las mejores prácticas y las nuevas tecnologías. Entonces, toda persona que se sube a una ambulancia a atender pacientes tiene que tener un perfil, tiene que haber tomado un curso, tiene que estar acreditado y tiene que estar certificado, y adicionalmente a esto tiene que estar en constante capacitación, porque la medicina prehospitalaria forma parte de la medicina intrahospitalaria, es decir, los técnicos en urgencias médicas somos los ojos de los médicos en la escena de los accidentes. Por esa razón es que todo personal que aborda ambulancias tiene que estar en constante capacitación, tiene que conocer procedimientos, técnicas y equipamiento. Entonces, esto es algo que toda persona, ya sea voluntaria o remunerada, sí o sí debe de cubrir. Veamos ahora cuál es el proceso de la atención prehospitalaria. La atención prehospitalaria se activa y se ejecuta bajo el siguiente procedimiento. Vamos a definir cada uno de estos puntos. Primeramente, se da la activación del servicio de emergencia, que es donde la persona que requiere el servicio pide la ambulancia. Una vez que la ambulancia es solicitada, va a haber una respuesta por parte del personal, es decir, se activa el personal, se despacha el servicio y el personal de a bordo de ambulancias se desplaza al sitio de la urgencia o emergencia. Una vez que el personal llega, se hace la evaluación del paciente o se hace el triage en el caso de que sea una escena con múltiples víctimas. Posteriormente a esto se realizan las intervenciones iniciales, es decir, se empiezan a brindar los primeros auxilios. Posteriormente se realiza el traslado de los pacientes o del paciente al centro médico que corresponda y finalmente se entregan los pacientes al centro médico receptor para que sean atendidos por los médicos y se llenan los reportes. De esta manera es como se realiza el proceso de atención prehospitalaria. Vamos a ver ahora los desafíos que nos presenta la atención prehospitalaria. La atención prehospitalaria supone un reto constante y presenta diversos desafíos y no son fáciles. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que no siempre hay disponibilidad y acceso, sobre todo si hablamos de áreas rurales o remotas. ¿Por qué? Porque están muy retiradas de las zonas pobladas, tarda mucho tiempo en llegar una ambulancia o no hay servicios médicos que puedan, por ejemplo, estabilizar un paciente que esté considerablemente delicado. Existe también una limitación de recursos para la atención de pacientes. Hay muchos lugares en donde el recurso material y el recurso económico para atender pacientes es muy reducido, entonces esto pues lógicamente impacta en la tasa de supervivencia de las personas. Tenemos que tener también en consideración las condiciones ambientales. ¿Por qué? Porque estas representan un riesgo para el personal y para el paciente. No es lo mismo atender un accidente en una autopista que es de un solo sentido y que además es de día, que aún así representa un riesgo, a atender el mismo accidente en una carretera que es de doble sentido y que además es de noche y está lloviendo o hay neblina. Esto lógicamente supone un riesgo más fuerte tanto para el personal de atención prehospitalaria como para el paciente o los pacientes. Es por esa razón que los técnicos en urgencias médicas y las ambulancias están llenas de reflejantes por todos lados. La ropa que se usa cuando está uno a bordo de una ambulancia tiene que ser ropa reflejante. ¿Para qué? Para que cuando nos pegue la luz, los demás nos vean. Las ambulancias, por ejemplo, tienen los emblemas
hechos con reflejante para que desde lejos se vean, y siempre se dejan todas las luces encendidas, sobre todo las torretas que ahora son de LED, son muy potentes y se ven muy lejos y se ven muy claras. Entonces esto se hace así, ¿por qué? Porque tenemos que tener en consideración los riesgos que las condiciones climáticas o ambientales suponen para el personal y para los pacientes. Finalmente tenemos la coordinación de equipos de emergencia y centros hospitalarios. Cuando hay un accidente con múltiples víctimas, es importante que nos coordinemos entre todos. Por ejemplo, que se coordinen, no sé, las unidades de protección civil con los cuerpos de bomberos, que se coordinen, por ejemplo, las ambulancias con los equipos de bomberos, o que se coordinen con las unidades de protección civil. Eso es importante, solo por poner un ejemplo, pero también es muy importante que cada área haga su trabajo. Es decir, un personal de bomberos no se debería de meter a realizar labores de atención prehospitalaria. Hay muchos bomberos que son técnicos en urgencias médicas y que sí, en efecto, lo pueden hacer. Y la realidad es que muchas veces el escenario pues hace que tengan que entrar terceras personas a apoyar, y está bien, es correcto, se vale, pero aquí es donde entra entonces lo que hablábamos hace un momento, que se tiene que estar en constante capacitación, en constante actualización para que nuestra atención, ya sea de manera individual o coordinada con otras agrupaciones, pues sea una atención de calidad. ¿Cuál es el futuro de la atención prehospitalaria? Hablemos de esto. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde va? La atención prehospitalaria es una rama de la medicina que está en constante movimiento. Finalmente es una rama de la medicina y siempre está creciendo, siempre se está actualizando, siempre hay cosas nuevas. Entonces, lo que se busca es integrar tecnología avanzada, como por ejemplo dispositivos electromédicos. Hace varios años que pensar que se trajera en una ambulancia un monitor de signos vitales. Hoy en día es algo sumamente necesario y en algunas ocasiones es indispensable. Y muchas veces a lo mejor tú ves el monitor de signos vitales y ves que tiene un montón de cables y dices, no hombre, pero ¿y esto cómo se pone? O sea, está bien difícil. No, la realidad es que no. Conectar un monitor de signos vitales a un paciente es bastante sencillo. Más adelante vamos a hablar sobre ese tema. Es bastante simple, bastante sencillito. También es importante, por ejemplo, que se realice la integración de sistemas de salud y coordinación de los servicios de emergencia para una respuesta más coordinada y eficiente, es decir, que no tengamos baches, que no tengamos huecos. También resulta de vital importancia trabajar de forma constante en programas de capacitación y mejora continua, los cuales están enfocados en el personal de atención prehospitalaria, y también podríamos incluir a todas aquellas personas que nos apoyan, como por ejemplo brigadas de protección civil, brigadas internas, cuerpos de bomberos, cuerpos de rescate de voluntarios, etcétera. La capacitación al final del día no es algo que sea exclusivo de bomberos o que sea exclusivo de los técnicos en urgencias médicas. No. La capacitación es para todos, y todas aquellas personas que estén inmersas en la atención de emergencias deben estar plenamente capacitados. Bien, en conclusión, muchachos, la atención médica prehospitalaria es un componente esencial del sistema de salud. ¿Por qué? Porque proporciona una respuesta rápida y eficaz en situaciones de emergencia. Entonces, a través de los programas de formación continua, la utilización de tecnologías avanzadas y una mejor coordinación entre los servicios, tanto prehospitalarios, hospitalarios y de grupos de terceros, lo que logramos o lo que pretendemos lograr es una mejora significativa en la calidad y eficacia de la atención prehospitalaria y de los servicios de emergencia en general, ayudando de manera significativa a salvar vidas y a mejorar los resultados para los pacientes. Bien, si esta información te ha sido de utilidad, te pido por favor que la compartas, que te suscribas, que nos regales un poderoso like y que estés al pendiente de todo el material que vamos a estar subiendo semana a semana. Nosotros somos un centro de evaluación de competencias laborales acreditado. Ahí puedes ver nuestra clave debajo de las letras rojas. El centro es Certificaciones y Capacitaciones de Veracruz. Estamos acreditados
ante el CONOCER, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. El número telefónico que aparece en la parte inferior izquierda es para que contactes con nosotros. Puedes enviar un WhatsApp o hacer una llamada y con gusto te vamos a atender. Y nuestro correo electrónico para que también nos hagas llegar alguna duda, alguna pregunta o alguna consulta si así lo deseas. Te agradezco por tu tiempo, que tengas un excelente día y yo te veo en el siguiente video. Hasta luego.